Bien, en esta ocasión vamos a revisar el cráneo en este espécimen. Aquí vamos a ver lo que sería la vista anterior o la norma anterior del cráneo, que es de las más conocidas. Vemos que esta norma anterior del cráneo lo estaba formando lo que sería la porción vertical del frontal, o también denominada escama del frontal, que en este punto va a tener la sutura frontonasal, que sería el nasion aquí en la línea media, y que en ocasiones se ven restos de lo que sería la sutura metópica, que decíamos que cuando hay un cierre prematuro de esta sutura metópica antes del nacimiento, se presenta la trígonocefalia. Por arriba encontramos lo que sería la glabela, y a los lados de la glabela se observan los arcos superciliares, donde estaría la implantación de las cejas. Vemos que el frontal se va a unir con su porción horizontal, o lo que es la porción orbitaria del frontal, porque forma el techo de la órbita. Este frontal va a formar el borde superior de la órbita. En este borde superior de la órbita se puede observar aquí lo que sería la escotadura o el agujero supraorbitario, donde va a pasar el paquete supraorbitario, donde la arteria es rama de la arteria oftálmica, mientras que el nervio supraorbitario es ramo colateral del nervio frontal, ¿sí?, que a su vez es rama del nervio oftálmico o de 5-1. A veces se observa una pequeña escotadura, que sería la escotadura supratroclear. Si seguimos con esta norma anterior, veríamos que la órbita, aparte de que el frontal está formando su borde superior y el techo de la órbita, más hacia atrás este techo de la órbita lo forman el ala menor del esfenoides, que esta sería la porción del techo de la órbita en su porción más posterior. Este sería el ala menor del esfenoides. Y vemos que esta ala menor del esfenoides, a nivel del vértice de la órbita, está formando lo que sería el agujero óptico, donde va a pasar la arteria oftálmica, ¿sí?, así como el nervio óptico, el segundo par craneal. Y que este agujero óptico formaría parte de lo que sería el vértice de esta pirámide cuadrangular, que sería la órbita. Si nos vamos ahora a la pared lateral de la órbita, vemos que la pared lateral de la órbita lo forma hacia adelante, ¿sí?, lo que es el hueso cigomático, y hacia atrás esta pared lateral lo está formando las alas mayores del esfenoides con su cara orbitaria. Esas serían las estructuras que forman la pared lateral. Aquí, en relación con el techo de la órbita, tenemos una pequeña fosita que depende de la porción orbitaria o porción horizontal del frontal, que es la fosita para la glándula lagrimal. Si seguimos ahora con el piso de la órbita, el piso de la órbita lo va a estar formando la maxila, ¿sí?, que también va a formar el borde inferior orbitario, donde se observa aquí un pequeño canal, que es el canal infraorbitario, que va a terminar en el agujero infraorbitario, donde va a estar pasando el paquete neurovascular infraorbitario, la arteria infraorbitaria, rama de la arteria maxilar, y el nervio infraorbitario, rama del nervio maxilar del nervio trigémino, la rama 5-2. Si nos vamos ahora a lo que sería la pared medial de la órbita, lo van a estar formando en sentido antero-posterior el proceso frontal de la maxila, y hacia atrás lo que sería el hueso lagrimal o hueso unguis, y entre los dos dejan una pequeña depresión, que es el saco lagrimal, la fosita del saco lagrimal. Aquí lo podemos ver del otro lado, ¿sí? Aquí estaría la fosita del saco lagrimal, donde va a estar pasando el conducto lacrimosnasal o conducto nasal, que va a desembocar por abajo de lo que sería la concha inferior en el meato inferior, en las paredes laterales de las cavidades nasales. Por atrás del hueso lagrimal o unguis tenemos una superficie muy delgada, ¿sí?, que sería la lámina cribosa del etmoides, ¿sí?, que si se rompe caeríamos al laberinto etmoidal, a las celdillas etmoidales que se encuentran en las masas laterales del etmoides. Y más hacia atrás estaría formado esta pared medial de la órbita por parte de la porción orbitaria del hueso palatino en su porción vertical, y parte del cuerpo del esfenoides, donde están naciendo las alas menores del esfenoides.
Si continuamos con el estudio de esta cara anterior, vemos esta abertura, que es la abertura piriforme, donde estarían insertándose los cartílagos de la pirámide nasal. En la línea media estaría el cartílago septal y veríamos ya posteriormente los cartílagos alares y los cartílagos laterales. En el fondo de esta abertura piriforme encontramos hacia abajo lo que sería el vómer y hacia arriba la porción perpendicular del etmoides, que son de los dos elementos más importantes que forman parte del tabique nasal en su porción ósea. Vemos también en las paredes laterales de las cavidades nasales estos huesos independientes que se articulan con la cara medial de la maxila, que serían las conchas inferiores. Más hacia arriba estarían las conchas, ¿sí?, medias y superiores, que dependen, ¿sí?, de las masas laterales del etmoides. Más hacia adelante, formando parte del tabique nasal, tendríamos la espina nasal anterior, que sirve de sostén a la pirámide nasal. Tendríamos el borde orbitario de las maxilas, con el proceso cigomático de la maxila, que se articula con el hueso malar, que a su vez, o hueso cigomático, que a su vez se articula con el proceso cigomático del frontal para formar parte de la cresta orbitaria externa o cresta frontal externa hacia arriba. Por otro lado, decíamos que la maxila en su cuerpo presenta hacia arriba el proceso frontal de la maxila, que se articula con el frontal, y hacia adelante se va a articular con los huesos nasales que forman parte del dorso de la nariz. Observamos, decíamos, el agujero infraorbitario en este cuerpo de la maxila, que aquí se están uniendo en la línea media, y su borde inferior va a ser el borde orbitario de el borde alveolar de las maxilas, donde se articulan la arcada dentaria superior para formar las articulaciones alveolodentarias, que son articulaciones fibrosas de tipo gónfosis. Más hacia abajo, en esta norma anterior, tendríamos la mandíbula, ¿sí? Esta mandíbula, que es un hueso irregular, al igual que todos los huesos que están aquí en la cara. Tenemos lo que sería su cuerpo, y hacia atrás tendríamos las ramas de la mandíbula, formando el gonion o el ángulo. En este cuerpo de la mandíbula se observa primero la sínfisis mentoniana, y a los lados los agujeros mentonianos, donde pasan los nervios mentales, ramas del nervio, ¿sí?, alveolar inferior, que a su vez es rama de 5-3, es decir, la rama mandibular del trigémino. Y esto nos da los 3 puntos dolorosos, son las gatillo de la neuralgia del trigémino: el supraorbitario 5-1, el infraorbitario 5-2, ¿sí?, y el agujero mentoniano, que sería la rama mandibular, es decir, 5-5-3. Si nos vamos ahora a la norma lateral del cráneo, podemos observar que aquí ya se resecó lo que sería la bóveda craneal, pero podemos aprovechar para ver en esta norma lateral 2 puntos craniométricos. Uno anterior, que va a ser el terion, que se va a estar formado, ¿sí?, por lo que serían las alas mayores del esfenoides, hacia atrás la escama del temporal, y hacia arriba el frontal y el parietal. Es el terion, que en la profundidad es donde estaría pasando la rama anterior de la arteria meningia media en el espacio epidural. Hacia atrás observamos otro punto craniométrico, que va a estar formado por el parietal arriba, atrás por el occipital, y abajo y adelante por lo que sería la porción mastoidea del hueso temporal, que es el asterion. Tanto el asterion como el terion en el feto forman las fontanelas anterolateral, el terion, y posterolateral, ¿sí?, el asterion, que se van a cerrar. Estas fontanelas se cierran antes del nacimiento y solamente pueden persistir si el niño presenta una hidrocefalia congénita. Si seguimos con esta norma lateral, lo que podemos observar en este espécimen sería que en la cara exocraniana o cara lateral de la escama temporal se están haciendo el proceso cigomático del temporal, que se va a articular con el proceso temporal del hueso cigomático para formar lo que sería el arco cigomático. Vemos que en este proceso cigomático
del temporal, en su cara inferior, se encuentra una pequeña depresión que es la fosita articular para la articulación temporomandibular, donde se va a estar articulando, ¿sí?, el cóndilo de la mandíbula y formar esta articulación temporomandibular, que es la más móvil de toda la cabeza, que es una articulación sinovial, condilia o elipsoidea. Si seguimos con este mismo proceso cigomático el temporal, por delante de la fosa articular de la mandíbula tengo un pequeño tubérculo, que es el tubérculo articular, que funciona como un tope para evitar la luxación de la articulación temporomandibular. Mientras que por atrás de esta articulación temporomandibular observamos lo que sería el foramen del conducto auditivo externo, que está formado su techo y su pared posterior por lo que sería la escama del temporal, mientras que su pared anterior y su piso están formados por la porción timpánica del hueso temporal, que es un centro de osificación que se va a soldar con el resto de los centros de osificación del hueso temporal. Si seguimos con esta norma lateral, esta cara lateral, podemos ver en toda su plenitud la rama de la mandíbula, que en su extremo superior presenta hacia atrás su cóndilo con su cuello y posteriormente una escotadura que termina en esta saliente, que sería el proceso coronoides o coronoideo, donde se va a insertar el músculo temporal, que va a pasar por esta fosa, que es la fosa, ¿sí?, temporal. Entonces se va a introducir el músculo temporal, va a pasar por la fosa temporal y se va a insertar al proceso coronoideo de la mandíbula. Vemos la unión entre la rama de la mandíbula y el cuerpo mandibular en lo que sería el gonion, ¿sí?, o el ángulo mandibular, que mide un poco más de 90 grados. Y observamos el agujero mentoniano o mental, el borde alveolar de la mandíbula, ¿sí?, donde estarían las arcadas dentarias inferiores, ¿sí? Observamos más hacia atrás lo que sería la porción mastoidea del temporal, ¿sí?, donde van a estar las celdillas, ¿sí?, mastoideas. Por lo tanto, el hueso temporal, por sus celdillas mastoideas, se puede considerar como un hueso neumático, al igual que la maxila, que va a tener el seno maxilar, las masas laterales del etmoides, que van a formar las celdillas etmoidales, y dentro de la escama del frontal vamos a tener el seno frontal. Todos se consideran huesos neumáticos porque en su interior presentan aire y estas cavidades revestidas por mucosa, que cuando se ocluye su ostium o su orificio de salida dan origen a las sinusitis. Bien, de esa forma podríamos pasar propiamente a lo que sería la bóveda craneal. En esta bóveda craneal, aquí tendríamos una vista, una norma muy sencilla, en donde se observa hacia adelante lo que sería el frontal, hacia atrás y lateralmente los parietales, y hacia atrás se observa parte de la escama del occipital, formándose aquí la sutura coronal o frontoparietal y en la línea media la sutura sagital o biparietal, y hacia atrás la sutura lambdoidea, ¿sí?, que es la sutura parieto-occipital. Y aquí se forman dos puntos craniométricos, lo que hacia adelante, en la intersección de la sutura coronal con la sutura sagital, la fontanela anterior o bregmática, que tiene forma de rombo debido a los dos centros de osificación de la escama del frontal y los centros de osificación de los dos parietales, y que se va a cerrar aproximadamente al año de edad esta fontanela anterior o bregmática. Mientras que hacia atrás tenemos otra fontanela pequeña de forma triangular entre la escama del occipital y los dos huesos parietales, que tiene forma triangular, que sería la fontanela posterior o lambdoidea, porque tiene la forma de la L itálica, ¿sí? ¿Sí?, del alfabeto griego, lambda, ¿sí?, y que esta fontanela normalmente se va a cerrar aproximadamente al tercer mes de vida postnatal. Si vemos aquí en esta norma, vemos que su diámetro transverso es mayor hacia un plano posterior, y esto es debido a las gibas parietales. Y más hacia abajo se puede observar parte de la línea temporal superior, donde se va a insertar la fascia o la aponeurosis del músculo temporal, y abajo apenas se puede delimitar lo que sería la línea temporal inferior,
donde se va a estar insertando el músculo temporal. Si vemos esta norma por su cara ya endocraniana, se puede observar este surco, que es el surco del seno, ¿sí?, longitudinal o sagital superior, que se encuentra a nivel de lo que sería la sutura sagital en la línea media. Se observan también los surcos de la arteria meningia media, que cuando se desgarra por fracturas de la escama del temporal, que es de las porciones más delgadas de la bóveda craneal, se presenta el desgarramiento de esta arteria y da origen a los hematomas epidurales. Aquí vemos el trayecto y también el trayecto de lagos venosos. Si nos introducimos propiamente a lo que sería la base del cráneo en su norma interna, ¿sí?, podemos observar que esta norma interna se encuentra dividida en 3 pisos que están en desnivel: el piso anterior o fosa craneal anterior, fosa craneal media o piso medio, y la fosa craneal posterior o piso posterior. El piso anterior se encuentra más alto, más superior, en un plano más superior, a diferencia de la fosa craneal posterior, que se encuentra en un plano más inferior. Los límites entre la fosa craneal anterior y media, en forma convencional, se considera este borde, que es el borde libre del ala menor del esfenoides, que limita la fosa craneal anterior de la fosa craneal media. El límite entre la fosa craneal media y la fosa craneal posterior va a ser este borde, que va a ser el borde superior del peñasco o roca del temporal, que es otra porción del hueso temporal. Si vamos estudiando cada uno de estos pisos o fosas craneales, si empezamos con la fosa craneal anterior, vemos que hacia adelante está limitada por la escama del frontal y hacia atrás por el borde libre de las alas menores del esfenoides. Va a estar formado por la porción orbitaria del frontal, que se relaciona con el techo de la órbita y que es una porción muy delgada y que fácilmente puede sufrir de fracturas cuando se sufre un traumatismo craneofacial. Entre estas dos porciones orbitarias del frontal se encuentra una pequeña escotadura, la escotadura etmoidal, donde se va a estar articulando la lámina cribosa del etmoides, que presenta gran cantidad de orificios donde va a estar pasando las ramas del nervio olfatorio del primer par craneal y que van a comunicar, ¿sí?, la fosa craneal anterior, ¿sí?, con las fosas craneales, ¿sí? De ahí que una fractura del piso anterior de la base del cráneo puede provocar desgarramiento de la dura madre y ruptura, fractura de la lámina cribosa del etmoides y provocar una fístula del piso anterior, una fístula de líquido cerebroespinal con lesión del nervio olfatorio. La otra estructura, decíamos, que forma parte de esta fosa craneal anterior son las alas menores del esfenoides, que aquí vemos su unión con la porción orbital del frontal, y la cara superior del cuerpo del esfenoides, que forma aquí lo que se denomina el plano esfenoidal. De tal forma que si hacemos una pequeña perforación aquí a nivel del plano esfenoidal, caeríamos a otro seno paranasal, que sería el seno esfenoidal, que se localiza en el interior del cuerpo del esfenoides. Entonces, esas serían las estructuras que se localizan en la fosa craneal anterior. Aquí adelante nos faltaría describir la cresta frontal interna, que después se abre para formar el surco del seno longitudinal o sagital superior, y también observaríamos que por delante de la escotadura etmoidal se presenta este pequeño orificio, que sería el foramen ciego, donde van a pasar venas emisarias que van a ir comunicando lo que sería las fosas craneales con el inicio del seno sagital superior, y que pueden permitir el paso de infecciones de estructuras, cavidades sépticas como es la cavidad nasal, hacia una cavidad aséptica como es la cavidad craneal. Y también podemos observar aquí esta pequeña saliente que proviene del etmoides, que es la crista galli o cresta de gallo, donde se va a estar insertando la false o la hoz del cerebro a nivel de la cisura interhemisférica. Aquí se pueden observar a mayor detalle los pequeños orificios de la lámina cribosa del etmoides. Se describen 20 pares de orificios donde van a estar pasando las fibras del nervio olfatorio, y que entre la unión entre el etmoides y el frontal se presentan los pequeños canalículos, el canal etmoidal anterior y el canal etmoidal posterior, que comunican la fosa craneal anterior con lo que sería la
cavidad orbitaria. Aquí tendríamos estos pequeños orificios, ¿sí? El canal etmoidal, orificio etmoidal anterior, y acá el posterior, que están comunicando la cavidad orbitaria con la fosa craneal media, y donde pasan las arterias etmoidales anterior y posterior, ramas de la arteria oftálmica que entró a la órbita a través del agujero óptico, acompañando al nervio óptico, y da estas ramas etmoidales anterior y posterior, acompañada también por sus nerviecitos. Si nos vamos ahora a lo que sería la fosa craneal media, vemos que la fosa craneal media, ¿sí? Ya decíamos que sus límites hacia adelante sería el ala menor del esfenoides y hacia atrás el borde superior del peñasco. Vemos que en esta fosa craneal media las alas menores del esfenoides terminan en estas pequeñas salientes que son las clinoides anteriores, donde se va a insertar la tienda o tentorio del cerebelo. Y también vemos que en estas alas menores del esfenoides se encuentran estos pequeños orificios que son los agujeros ópticos, ¿sí? Que van a comunicar la fosa craneal media, ¿sí? Con lo que sería la cavidad orbitaria, ¿sí? Introduciéndose ahí por el agujero óptico, ¿sí? Donde pasa, decíamos, la arteria oftálmica, rama de la carótida interna y el nervio óptico. Si seguimos con esta fosa craneal media, tendremos aquí la cara superior del cuerpo del esfenoides, con una pequeña depresión que sería la silla turca. Y a los lados dos pequeños canales, dos surcos, que son los surcos del seno, de los senos cavernosos, en cuyo interior van a ir pasando las arterias carótidas internas. Aquí podemos observar esos canales, ¿sí? Donde estarían los canales de los senos cavernosos, y aquí se observa la depresión que forma la carótida interna en su porción intracavernosa. Se puede observar aquí un pequeño canal, que es el canal quiasmático, que hacia arriba y hacia atrás se relaciona con el quiasma óptico, que está uniendo a los nervios ópticos, y hacia abajo un pequeño tubérculo, que es el tubérculo de la silla turca, y posteriormente ya lo que sería la silla turca, y hacia atrás tendríamos el respaldo de la silla turca, con dos pequeñas salientes que son las clinoides posteriores, que también sirven de inserción a la tienda del cerebelo. Más lateralmente tendríamos lo que serían las alas mayores del esfenoides, que se van a estar articulando lateralmente con la escama del temporal, ¿sí? Y van a formar parte de la fosa craneal media. Estas alas mayores del esfenoides, aquí vemos su sutura entre la escama del temporal lateralmente y la ala mayor del esfenoides anteromedial. Podemos observar que entre las alas menores arriba y las alas mayores del esfenoides abajo encontramos esta pequeña fisura, que es la fisura orbitaria superior, que está comunicando la fosa craneal media con la cavidad orbitaria. Entonces vemos que entre las alas menores y las alas mayores del esfenoides se localiza la fisura orbitaria superior. Por esta fisura orbitaria superior van a estar entrando los elementos nerviosos que van a inervar a los músculos extraoculares del ojo y también a los intraoculares, que sería el tercer nervio craneal, el óculo motor, el cuarto, troclear, el sexto, que sería el abducens, y también las fibras sensitivas que lleva la rama oftálmica del trigémino, es decir, 5.1. Y también a través de esta fisura orbitaria superior, ¿sí? Entre el ala menor arriba y el ala mayor abajo, va a estar pasando lo que serían las venas oftálmicas, que van a desembocar a los senos cavernosos que se encontraban, decimos, a los lados de la silla turca. Y a veces pasa una pequeña rama meningia recurrente, ¿sí? Que viene de la arteria, ¿sí? Oftálmica. Si seguimos con estas alas mayores del esfenoides, vemos que cerca de su inserción en el cuerpo del esfenoides, ¿sí? Encontramos un pequeño orificio que está en sentido vertical, que es el foramen redondo. Este foramen redondo, ¿sí? Se dirige hacia adelante y es donde va a pasar el nervio, ¿sí? El nervio maxilar o 5.2 del trigémino. Y tiene la característica que a través de este foramen redondo va a estar pasando este nervio y va a caer a esta pequeña fosa que tenemos aquí en esta vista lateral, ¿sí? Medialmente a la mandíbula, ¿sí? Aquí, si retraemos la mandíbula, caeríamos a la fosa infratemporal,
¿sí? Esta es la fosa infratemporal, que lateralmente está limitada por la rama de la mandíbula, anteriormente por la maxila. Hacia atrás va a estar, no va a tener propiamente un límite óseo, pero hacia arriba estarían las alas mayores del esfenoides, ¿sí? Junto con la escama del temporal. Pero esta fosa infratemporal medialmente va a comunicarse con esta fosa, que es donde va a desembocar el foramen redondo, que es la fosa, ¿sí? Pterigopalatina. Entonces, en esta fosa pterigopalatina, la entrada a la fosa pterigopalatina es esta pequeña hendidura, que es la fisura pterigomaxilar, porque está limitada aquí adelante, atrás, por los procesos pterigoides del esfenoides, que nacen de la cara inferior del cuerpo del esfenoides, y hacia adelante limitado por la maxila. Entonces, la fisura pterigomaxilar, que es la entrada a esta pequeña fosa, que es la fosa pterigopalatina, donde está desembocando el nervio, el foramen redondo, y donde pasa la rama, ¿sí? Maxilar del trigémino. Dentro de esta fosa pterigopalatina va a estar terminando la arteria maxilar, que pasa por toda la fosa infratemporal y termina aquí en la fosa pterigopalatina, dando su rama terminal, que es la arteria esfenopalatina, que se mete a través del agujero esfenopalatino para llegar a las cavidades nasales, ¿sí? También aquí se encuentra un pequeño ganglio que habíamos descrito, que es el ganglio esfenopalatino o pterigopalatino, donde nacen los nervios viscerales para las glándulas, ¿sí? Tanto la glándula lagrimal como las glándulas del paladar, ¿sí? Así como de las cavidades nasales, ¿sí? De esa forma ya tenemos la importancia de este pequeño foramen, que es el foramen redondo. Siguiendo con las alas mayores del esfenoides, tendríamos primero el agujero oval, ¿sí? Que su forma efectivamente es un oval, y este foramen oval va a estar pasando la rama mandibular del trigémino 5-3, y que vemos que comunica la fosa craneal media, ¿sí? Con lo que sería la fosa infratemporal. Ahí está cayendo hacia lo que sería la fosa infratemporal, esta rama mandibular del trigémino, ¿sí? Muy bien. También está pasando aquí la pequeña arteria meningia menor, rama de la arteria maxilar, y lateralmente a este foramen oval se encuentran estos pequeños agujeritos, que son los forámenes espinosos, ¿sí? Donde va a estar pasando el paquete meningio medio, ¿sí? Con la arteria meningia media, rama de la arteria maxilar, y que va a formar estos canales, ¿sí? ¿Sí? En la cara endocraniana de la fosa craneal media, y que ya describíamos, ¿sí? En la norma, ¿sí? Superior, ¿sí? En su cara interna, formando el techo de la cavidad craneal, los surcos de la arteria meningia media, ¿sí? Vemos que entre el ala mayor del esfenoides, adelante y hacia atrás, lo que sería el peñasco, ¿sí? La roca del temporal, observamos este foramen alargado, que es el foramen lacerum. Este foramen lacerum, ¿sí? En el sujeto vivo es donde se encontraría, ¿sí? El canal carotídeo. Entonces, por este foramen lacerum pasa la arteria carótida interna, y también se localiza la porción cartilaginosa de la tuba auditiva. Este foramen lacerum, ¿sí? ¿Sí? Va a continuarse en la cara inferior de la base del cráneo, ¿sí? En el agujero carotidio. Aquí tendríamos el agujero carotidio, ¿sí? Donde está pasando la arteria carótida interna, acompañada por el plexo simpático. Y que a este nivel, la arteria carótida externa, ¿sí? La carótida interna, este plexo simpático da origen al nervio petroso profundo, que es simpático, que se va a unir al pequeño nervio petroso mayor, que viene del nervio facial, y que se labra aquí un pequeño canalito, ¿sí? Un hiato, y que este hiato, con su canal, que viene dentro del peñasco y es rama de nervio facial, cuando el nervio facial está dentro del peñasco, y ese nervio petroso mayor que se llega al foramen lacerum y se une al nervio petroso profundo para formar el nervio del canal pterigoideo, que se va a introducir por el canal pterigoideo, que termina también en la fosa pterigopalatina, ¿sí? Y el nervio petroso mayor lleva las fibras parasimpáticas para dar inervación a la glándula lagrimal. Podemos ir
estudiando aquí el peñasco en su cara anterior, ¿sí? Que está en la fosa craneal media, y observamos que de lateral a medial, lateral presenta una pequeña superficie plana, muy delgadita, que forma el techo de la caja del tímpano, que es el tegmen timpani, que ya veremos que la cara cerebral, ¿sí? O la pared cerebral de la caja del tímpano. Medialmente a este tegmen timpani se encuentra esta pequeña protrusión, que es la eminencia cuarta, que corresponde al canal semicircular anterior de lo que sería el oído interno. Más medialmente, cerca ya del vértice del peñasco, ¿sí? Lateralmente al dorso de la silla turca, tenemos una pequeña fosita, que es la fosita trigeminal, donde se encuentra el ganglio del trigémino, donde van a ser 5.1, que se dirige a la fisura orbitaria superior, 5.2, que se dirige al foramen redondo, y 5.3, o la rama mandibular, que se dirige al foramen oval, ¿sí? Serían las características de lo que sería la cara anterior, ¿sí? Del peñasco. Podríamos pasar ahora a lo que sería la fosa craneal posterior. Esta fosa craneal posterior, vemos primero aquí en la línea media esta especie de resbaladilla, ¿sí? Que está acanalado en sentido transverso, que forma parte del proceso basilar del occipital y que recibe el nombre del clivus, en donde va a estar descansando el puente con la cara ventral también de la porción superior o rostral de la médula oblongada. A los lados de lo que sería el clivus, del proceso basilar del occipital, tenemos lo que serían los peñascos, ¿sí? Y las masas laterales del occipital, y más hacia atrás propiamente la escama del occipital, y que estas 4 porciones del occipital van a delimitar este foramen, que sería el foramen magno, donde va a estar pasando la médula oblongada, las arterias vertebrales, la espinal anterior, las espinales posteriores, las meninges espinales, continuándose con las meninges craneales, y la porción espinal del nervio accesorio, el 11.º par craneal. Si estudiamos lo que sería la cara posterior del peñasco, ya en lo que sería la fosa craneal posterior, tendríamos este foramen que se va a comunicar con lo que sería el conducto auditivo interno. Entonces, el foramen del conducto auditivo interno, que se va dirigiendo así transversalmente, se va dirigiendo hacia afuera, ¿sí? Y ligeramente hacia adelante. Por este foramen del conducto auditivo interno va a estar pasando el 7.º par craneal, el facial, junto con el vestíbulo coclear en su rama coclear y vestibular, ya también la arteria laberíntica, ¿sí? O auditiva interna, rama de la arteria basilar, o bien a veces puede ser rama de la arteria cerebelosa antero inferior. Entonces son los elementos que están pasando por este pequeño foramen, que es el foramen, ¿sí? Auditivo interno, ¿sí? Sería este pequeñito, ¿sí? Vemos que entre el peñasco y lo que sería el occipital se encuentra un pequeño foramen, que es el foramen, ¿sí? Yugular. Este foramen yugular, dividido aquí por una pequeña espina yugular del peñasco, lo divide en una porción posterior, que es la porción vascular, donde va a estar pasando, ¿sí? O donde se origina propiamente lo que sería la vena yugular interna. La vena yugular interna es continuación, vamos a observar, este es el seno sigmoides, que a su vez viene del seno transverso, ¿sí? Que ya veremos más atrás, y este seno sigmoides, a nivel del foramen yugular, se le une otro pequeño seno, que va exactamente aquí la unión del peñasco con el proceso basilar del occipital, que sería el seno petroso inferior, que a su vez viene drenando la sangre del seno cavernoso. Entonces este seno petroso inferior se une con el seno sigmoides y van a formar la vena yugular interna en esta porción posterolateral del foramen yugular, que posteriormente hacia abajo va a presentar una pequeña dilatación, que es el bulbo o dilatación superior, o lo que se llamaba el golfo de la yugular interna, que forma una pequeña fosita en la cara inferior o piso de la caja del tímpano, por lo que recibe la cara venosa o la cara yugular de la caja del tímpano. Mientras que la porción anteromedial de este foramen yugular es la porción nerviosa de este foramen yugular, donde va a estar pasando en sentido, si de sentido antero-posterior,
y también de medial a lateral el nervio accesorio, noveno par craneal, el nervio vago décimo, perdón, el glosofaringio, que sería el noveno, el décimo el vago y el décimo primero, que sería el accesorio. Están pasando por este pequeño foramen yugular. Si continuamos aquí el estudio de la fosa craneal posterior, tenemos este pequeño foramen, ¿sí?, que es el foramen del canal del hipogloso, donde va a estar pasando el nervio hipogloso. Después de salir por la cara anterolateral de la médula oblongada, se dirige en sentido lateral y caudal para salir por el canal carotidio, canal precondilio, que se denominaba antes, o era el canal del hipogloso, el 12º par craneal por este canal del hipogloso, ¿sí? Más hacia atrás tendríamos en la escama del occipital, ¿sí?, lo que serían las fosas cerebelosas, donde va a estar descansando los hemisferios cerebelosos. Aquí la línea media, la cresta occipital interna, que termina en esta protuberancia, que sería la protuberancia occipital interna, donde se localiza la prensa, ¿sí?, o la prensa de erófilo, ahora denominada la confluencia de los senos, que muchas veces se encuentra, ¿sí?, a uno u otro lado, generalmente del lado derecho. Aquí estaría del lado derecho, y de él están saliendo los senos transversos, ¿sí?, que por atrás del peñasco, profundamente a la mastoides, ¿sí?, se encuentra la continuación del seno transverso con el seno sigmoides. Y en este sitio va a estar recibiendo este pequeño seno, que aquí va labrándose un canal en el borde superior del peñasco, que es el seno petroso superior, que va a drenar a la unión del seno transverso con el seno sigmoides. Más hacia arriba vemos parte del surco del seno longitudinal o sagital superior, y aquí arriba las fosas cerebrales y abajo las fosas cerebelosas. Por último pasaríamos a ver la cara inferior, ¿sí?, de esta norma de la base del cráneo, ¿sí? Entonces vemos aquí hacia abajo, ¿sí?, tendríamos primero aquí lo que sería el cuerpo de la mandíbula con sus ramas, ¿sí? Aquí se pueden observar las espinas, los procesos genis, ¿sí?, o espinas, ¿sí?, mentales, ¿sí? Aquí sería, ¿sí?, la espina mental, superiores e inferiores, o procesos genis superiores e inferiores. En los inferiores se insertan los músculos genioioideos y en los superiores los genioglosos. Vemos lo que sería el paladar duro, formado, ¿sí?, hacia adelante por el proceso palatino de la maxila, con la pequeña, ¿sí?, fosita, ¿sí?, incisival, de aquí en la nivel de la premaxila, y hacia atrás formado por la porción horizontal del hueso palatino. Y aquí se presentan estos pequeños orificios, que serían los agujeros o los forámenes palatinos, los mayores y los menores, donde van a estar pasando las arterias palatinas mayores y menores, rama de la arteria maxilar, y los nervios palatinos mayores y menores, ramas del nervio trigémino 5-2, es decir, del nervio maxilar. También podemos observar que por arriba de la porción horizontal de los huesos palatinos se encuentran estas cavidades, que serían las cuanas, que comunican las cavidades nasales con lo que sería la nasofaringe. Estas cuanas, limitadas lateralmente por esta especie de patitas del murciélago, que sería del esfenoides, que nacen del cuerpo del esfenoides, que son los procesos pterigoides, que presentan una lámina lateral, cuya cara lateral se relaciona con la fosa infratemporal, y una lámina medial. Y entre las dos, limitando hacia atrás, la fosa pterigoidea, donde se va a estar insertando parte de lo que sería el músculo pterigoideo medial y también lo que sería el músculo elevador del velo del paladar. Serían los límites laterales de estas cuanas, y el límite superior sería el cuerpo del esfenoides en su cara inferior, en donde se va a estar articulando el vómer y va a formar la esquindelesis esfenopomeriana, que es una variante de una estructura fibrosa. Entonces son los límites de las cuanas. Abajo la porción horizontal de los palatinos, lateralmente los procesos pterigoideos, superiormente el cuerpo del esfenoides, y en la línea media lo que sería el vómer, limitando las cuanas. Nos vamos más hacia atrás, en la línea media tendríamos el proceso basilar del occipital, y aquí la articulación esfenobasilar, ¿sí?, que es tipo
cartilaginosa y que se solidifica a partir de los 20 años de edad. Más lateralmente tendríamos la fosa temporal, ¿sí? Infratemporal, ¿sí? Que hacia arriba se continúa con la fosa temporal, que está limitada lateralmente por el arco cigomático, y que esta fosa temporal, donde pasa el músculo temporal, hacia abajo se continúa con la fosa infratemporal, que está limitada lateralmente por la rama de la mandíbula y medialmente por el proceso pterigoides, y hacia arriba por el ala mayor del esfenoides junto con la escama del temporal. Ya decíamos que hacia adelante lo va a limitar lo que sería la maxila. Entonces vemos que en esta ala mayor del esfenoides aquí tenemos el agujero oval, ¿sí? Donde va a pasar la rama mandibular del trigémino, y tenemos el agujero espinoso donde pasa el paquete meningio medio. Y aquí una pequeña saliente, ¿sí? Que es la espina del esfenoides, donde se va a estar insertándose el ligamento pterigo mandibular, que va a ir de la espina del esfenoides hacia la espina de la língula, aquí en la cara medial de la rama de la mandíbula. Ahí estaría el ligamento pterigomandibular, que es un ligamento extracapsular de la articulación temporomandibular. Puede observar aquí la cara profunda de la rama de la mandíbula, en su cara profunda, por atrás de la espina de la língula, el inicio del foramen mandibular, donde se va a introducir el nervio alveolar inferior, rama de la 5-3, es decir, el nervio mandibular del trigémino, y que después va a terminar a nivel del agujero mentoniano, dando el nervio mental, antes dándole inervación a todo lo que sería la arcada dentaria inferior. Observamos aquí lo que sería la cara inferior del peñasco, ¿sí? Y que se puede observar en primer lugar lo que sería aquí la mastoides, que en su cara medial presenta una pequeña ranura, la ranura de la mastoides, antes llamada ranura digástrica, porque aquí se va a insertar el vientre posterior del músculo digástrico, que es uno de los músculos suprayoideos. Aquí medial por delante y medial a lo que sería la mastoides se observa el proceso estiloides, que aquí está roto, ¿sí? Es mucho más largo, pero esta pequeña saliente es el proceso estiloides. Y entonces entre el estiloides anteromedial y la mastoides posterolateral, este pequeño orificio que es el agujero estilo-mastoideo, que es por donde está saliendo del peñasco el nervio facial, para posteriormente dirigirse por atrás de la rama mandibular, donde estaría la glándula parótida, formar un plexo dentro de la parótida y después ya formar dos troncos temporomandibular, temporofacial y cervicofacial, donde se originan las 5 ramas del nervio facial. Más medialmente observa aquí una fosa, ¿sí? Esta fosa, que es la fosa del bulbo superior o del golfo de la yugular, que la vena yugular interna, después de salir por el foramen yugular, presenta esta pequeña dilatación, que es la fosita, que si rompo aquí, caería a lo que sería al piso de la caja del tímpano, que es la cara yugular o la cara venosa. Y aquí estaría pasando un pequeño nerviecito, que es el nervio timpánico, rama del nervio glosofaringeo, que posteriormente este nervio timpánico va a dar las fibras parasimpáticas, que se van a dirigir hacia la glándula parótida, haciendo relevo en el ganglio óptico, que está aquí en la fosa infratemporal, adherido a la rama mandibular del trigémino. Vemos que entre esta pequeña fosa de la vena yugular y el golfo de la yugular interna tengo lo que ya hemos denominado el conducto carotídeo, donde va a pasar la carótida interna, que va a terminar, decíamos, a nivel del foramen lacerum, ¿sí? Y de ahí se va a dirigir hacia, ¿sí?, la carótida interna, hacia el seno cavernoso, ¿sí? Y entonces aquí es donde estaría la arteria carótida interna y la porción cartilaginosa de la tuba auditiva en este canal carotídeo que termina en el foramen lacerum, ¿sí? Más hacia atrás, en la cara inferior del occipital, tendríamos otra vez el agujero magno, ¿sí? Y a los lados de la porción anterior del agujero magno, estas salientes, ¿sí?, que son los cóndilos del occipital, que se van a articular con las masas laterales del occipital para formar la articulación occipito-atloidea, que provoca movimientos de flexión y extensión de la cabeza. Aquí adelante estaría la terminación del canal del hipogloso, y aquí atrás un pequeño
canalito, un pequeño orificio, que es el orificio condilio posterior, donde pasan venas emisarias. Y más hacia atrás tendríamos lo que sería la escama del occipital en su cara exocraniana, con la cresta occipital externa, terminando en esta saliente, que es la protuberancia occipital externa o inion, que a los lados de ella están saliendo las líneas nucales superiores, que terminan en lo que sería la base de la porción mastoidea del temporal, y en la mitad, entre el foramen magno y la línea nucal superior, se encuentran las líneas nucales, ¿sí?, inferiores, donde se van a insertar parte de los músculos suboccipitales de la nuca.